Chicos, buenas tardes, buenas noches, o donde estén, en el país donde estén. Espero hoy se la pasen muy bien. Tenemos un invitado súper especial. Tiene una trayectoria bastante peculiar en todo lo que tiene que ver con el tema creando empresas. No sé, 20 años quizás de experiencia, por ahí o más. Hoy nos va a compartir desde su experiencia lo que ha hecho, las caídas y las victorias que ha pasado a nivel profesional y personal también, porque creo que es muy importante en el largo plazo para tú, bueno, si quieres poder tener una vida integral, ¿no? Yo voy a empezar con una pregunta y esta se la hago a cada persona que se sienta en la silla, hermano. Em, Primero quiero que me cuentes, y esto pasa mucho y tú lo debes saber, ¿quién es Rafa García? Y luego, ¿a qué te dedicas? Rafa García. Porque tú le haces esta pregunta a la mayoría de la gente allá afuera y te responde, yo soy ingeniero, arquitecto, abogado. O sea, no saben ni siquiera diferenciar a qué se dedican y quiénes son. Yo quiero hoy que tú nos cuentes quién es Rafa García y luego a qué te dedicas. Y bienvenido, hermano. Gracias por estar en este canal. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que desde que lo vi en las redes sociales y tuve la oportunidad de ver a Freddy, que es uno de mis grandes amigos, lo vi que participó con ustedes en una de estos podcasts, dije, mira, yo quiero estar ahí, coméntale, me encantaría compartir con ellos, justamente siempre aportar valor, ¿no? Para eso creamos este espacio. Para que alguien como la gente que se sienta ahí pueda llegar y aportar valor a la gente. Esa es la idea. Cuando me preguntas eso de Rafa García, ¿quién es? Definitivamente ahorita yo me puedo identificar como una persona que le gusta ayudar a construir a las personas, ¿sabes? Siento que una de las cosas que me siento ya como parte de poder apoyar y ayudar a otras personas a construir esos grandes negocios, ese desarrollo personal. Me encanta ayudar a la gente, es una cosa que me apasiona muchísimo, que el otro día estuve justamente conversándolo con una de mis mentoras, de estas personas que te ayuda con tu marca personal y todo esto, y ella me dice, te veo que ayudas a mucha gente, pero hay que empezar también a ayudarte a ti mismo. Y eso es una de las cosas que estoy trabajando ahorita, porque siempre me dedico mucho a ayudar a las personas y a veces uno no se da cuenta, pero uno tiene que ayudarse a uno mismo para poder ayudar a otras personas, ¿no? Tiene que ser como un poco egoísta y crees. Eso es así. Yo creo que si no, es que a veces no nos damos cuenta, siempre queremos buscar soluciones afuera, pero si tú no estás bien, ¿cómo tú le das amor a alguien si tú no sientes amor? ¿O cómo tú puedes darle alegría a tus hijos si tú no estás alegre? ¿O cómo puedes transmitir una abundancia si tú no la tienes, ¿no? Entonces la verdad que entre esas búsquedas, porque uno no lo cree, pero en el camino uno va desviándose, vas cambiando la energía y siempre vas a necesitar una ayuda. Y me di cuenta, después de 1 año y medio desarrollando la actividad que estoy desarrollando ahorita en este momento, me di cuenta que estaba transmitiendo demasiada energía a la gente, pero yo no estaba consiguiendo la energía de ningún sitio y por eso me busqué un coach y un mentor personal para poder otra vez como entender y que me ayudara, ¿no? a otra vez a reconectar conmigo mismo. Dicen que no puedes dar o compartir algo que no tienes. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque ¿cómo haces tú para poder transmitir algo que no estás sintiendo en ese momento? Por eso lo busqué. Bien, ¿y a qué te dedicas ahora mismo? Mira, ahorita estoy trabajando en construcción de agencias, eso es lo que me dedico, construir agencias. Construir agencias. Sí, en el mundo de todo lo que son servicios financieros. Bien, bien, brutal, me encanta. Entonces, Me encanta. Cuéntanos, ¿tienes cuántos años en este país? 11, Estados Unidos, Miami, para los que no sepan, Miami. 100%. 11 años en Miami. 11 años en Miami. Ok, ¿cómo fue ese proceso? Aquí quiero, porque me gusta escuchar diferentes puntos de vista de la mayoría de la gente que llega a este país, pasa por situaciones y la gente cree que es fácil, por ejemplo, estar donde tú estás o estar donde... Casos de éxito, ¿me entiendes? Cree que es fácil, ahorita hay algo que está de moda que es emprender, la mayoría de la gente quiere ser emprendedor, quiere salirse de su trabajo, dejarlo, ¿me entiendes? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo fue tú que llegaste a Miami? ¿Qué hiciste en ese proceso? ¿Y cómo llegaste a donde estás hoy? Bien. Bueno, la verdad que ha sido una carrera o una trayectoria bien interesante. Sí, entre hablamos caídas, ahorita. levantadas, caídas, levantadas, aprendizaje, porque yo siempre he sido de las personas que veo cualquier tropiezo, cualquier caída como un aprendizaje. Bien. La verdad no he sido nunca del estilo de persona de vivir desde ese victimismo. ¿No crees en eso? No creo en eso. Siento que debe ser porque fui deportista desde pequeño, o sea, jugué fútbol desde los 5 años, entonces yo creo que me pudieron haber entrenado, ¿no? Para entender que hay derrotas y hay triunfos, y que cuando hay derrotas uno puede tener una oportunidad nuevamente de poder tener una victoria.
Y eso pasa mucho en el deporte. En el deporte tienes que aprender a perder y también tienes que aprender a ganar, ¿no? Y justamente, bueno, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería civil, me gradué de ingeniero en Venezuela. Desde Venezuela empecé a darme cuenta que no me gustaba ser empleado. No tengo nada en contra del empleo, pero yo personalmente odio el tráfico. Por eso te decía que no iba a las 12 del día, claro. Le decía, póngalo a las 12 porque en mi casa hay mucho tráfico. Tú que viviste por allá. Para los que no sepan, en Miami hay horas pico, entonces cuadramos para que Rafa pudiera venir a una hora donde no había tráfico. Donde no hay tráfico. Exacto, exacto. Tengo la oportunidad todavía de seguir decidiendo mi horario y el tiempo o la hora que trabajo, y eso me encanta. Siento que eso es la libertad. ¿Valoras eso? Muchísimo. Siento que el tener la libertad del tiempo de poder hacerlo para mí es algo que lo hago hace 20 años. Mira esto, te quiero preguntar algo muy peculiar. ¿Qué es la libertad para Rafa García? Y te quiero poner un ejemplo. Hay gente allá afuera que dicen ser libres, entre comillas, te pongo un ejemplo, porque ganan, no sé, no está mal, no estoy en contra, pero solo quiero traer la idea a colación para ponerlo en contexto. Viven 3, 4 en un cuarto, ganan, no sé, $1.500 al día, pagan 400 de renta, 500 en el mercado, 500 en carro y le quedan 400. Eso es libertad, según cada cabeza es un mundo según ese entender. Pero para ti, ¿qué es libertad? Poniendo este contexto acá. ¿Crees que eso está bien, está mal? Mira, la verdad no soy quien para cuestionar lo que las personas estén haciendo en ese mundo, en ese aspecto. Yo siento que desde que yo empecé a trabajar como ingeniero, que tenía que trasladarme en Caracas, en una autopista llena de gente, 2, 3 horas, yo desde ahí empecé a darme cuenta que yo quería ser independiente y quería ser dueño de mi tiempo y ser libre para poder escoger. Para mí la libertad hoy en día, siento que poder levantarme a la hora que yo deseo. Yo no atiendo a nadie antes de las 11 de la mañana. ¿No atiendes a nadie? A nadie. ¿A nadie? A cero. O sea, ¿y qué dedicas tu mañana? A meditar, a hacer ejercicio, a conectarme conmigo, a hacer mis afirmaciones, a hacer cardio, a revisar mi agenda para lo que viene en el día o los días posteriores. Yo me levanto normalmente 7:30, 8 de la mañana. Trato de poner el despertador a las 7, pero de 7 a 7:30 hago una meditación ahí mismo en la cama, acostado, que es una meditación de abundancia. Y después de ahí me levanto, voy y firmo unas abundancias en mi iPad. La hago ahorita en la iPad, antes lo hacía en un cuaderno, pero ahora tengo la iPad que lo utilizo para todo. Y después de ahí, bueno, voy, hago una caminata que me agrasa. ¿Comienza tu día a las 11? Comienzo mi día, sí, hago ejercicio. Tal. A las 11 es que yo empiezo a atender a las personas que están dentro de mi proyecto, o las citas, o cualquier venta que esté haciendo, cualquier cosa que esté haciendo como eso. No, evito, porque ¿qué es lo que pasaba? Antes, como te decía, me dedicaba tanto a atender a la gente, a trabajar tanto como empresario, como emprendedor, que me di cuenta que no tenía nunca tiempo para mí. Empecé a engordar. Ahorita estoy en un proceso de pérdida de peso porque me descuidé muchísimo. Yo había bajado 50 libras, estaba en mi peso ideal, pero en ese momento, por todas las situaciones que venían pasando, el estrés, la depresión, los problemas, las caídas, me empecé a descontrolar y empecé a engordar. Y ahora justamente estoy en ese proceso otra vez de cuidarme la parte física otra vez nuevamente. Entonces decidí desde el año pasado que me iba a dedicar otra vez a mí. Yo tengo un protocolo mañanero, lo llamo yo. Protocolo mañanero que yo hasta las 11 de la mañana lo termino con un time box de cada uno, que tengo que hacerlo en ese tiempo para poder lograr lo que yo estoy buscando. Entonces no atiendo a nadie hasta las 11 de la mañana. Hasta las 11 de la mañana. Y también evito el tráfico. Eso, bien. Entonces, eso para Rafa García se llama libertad. Poder decidir a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, a qué hora cenas. Me encanta. Soy feliz con eso. Y creo que es algo espectacular poder decidirlo. No estoy en contra de nada del tema de tener horarios porque yo los tengo. Pero te los pones tú. Pero me los coloco yo. De verdad que yo veo a veces cuando me toca salir, ojo, si es algo en particular, de repente algo que tengo que hacer que en verdad llegó alguien de viaje y se va en un vuelo y me toca de repente ir a las 8 o 9 de la mañana a un sitio porque de verdad no tengo otra oportunidad de hacerlo, entregar un paquete, entregar un dinero. Claro, lo hace. Tengo que hacerlo, pero en mi protocolo no está. Entonces, cuando yo me tengo que ir en ese tráfico a las 8 de la mañana... Es terrible. Es terrible, ¿sabes? Ver lo que me tardo 20 minutos en llegar en un horario normal, ahí me tardo 1 hora 10 minutos. Una hora mínimo, 1 hora. Wow, yo digo, 1 hora metido en el tráfico. ¿Y cómo, te pregunto, y cómo hay
porque yo también odio el tráfico, me mama tan el tráfico. Ahorita estábamos en el downtown en Brickell, en una reunión, y me encanta moverme a esas horas porque no hay tráfico. Yo te dije, nos vemos en la casa, venía en el tráfico, no había tráfico. Pero cuando te mueves 3, 4 de la tarde es terrible. Una locura. ¿Por qué crees tú que la vida en Miami se lleva súper rápido? ¿Cómo llevas tu vida tú para llevarla de esa manera? Porque en algún momento, no sé si pasaste también por andar en el tráfico estresado. ¿Qué hacías ahí? Mira, cuando yo llegué a Miami, que me lo preguntaste ahorita, justamente llegué porque me pasaron varias situaciones en Venezuela que justamente... ¿Qué te pasó? Como empresario, empecé a trabajar todo lo que era la parte de redes comerciales, empecé a meterme en varios proyectos, tenía varios negocios, me intentaron secuestrar 2 veces. Okay. Y justamente allí como que me empecé a entrar en ese pánico, ¿no? Ya no dormía bien, sentía a veces que estaban abriéndome la casa, sentía que en la casa había gente que podía estar buscando entrar y eso me entró como un nerviosismo que no estaba tranquilo, ¿no? Ahí mismo tomé la decisión de venirme, la verdad me vine como estudiante, en ese momento el objetivo mío era estudiar inglés para poder sacar algunas licencias, porque siempre he sido pro del estudio. ¿Siempre te ha gustado estudiar? Siempre, cuando me gradué de ingeniero, te voy a ser sincero, dije, no estudio más nunca en mi vida. ¿Sí? Wow, no ¿Por qué? no sé, la carrera fue bien pesada, muy linda, la carrera de ingeniero civil es muy linda, pero fue pesada. Yo el primer semestre me costó muchísimo, me rasparon 4 materias de 5. No te creo. Una locura total. Mi papá súper obstinado porque primero principal no me dejaba trabajar, él me ayudaba en todo, gracias a Dios vengo de una familia que tuvimos la oportunidad de tener todo lo que era la parte de estar tranquilos económicamente, no éramos millonarios ni nada por el estilo, pero... O sea, estaba tranquilo. Profesionales mis padres, mi papá era ganadero, mi mamá administradora industrial, tuve la oportunidad que mi mamá estuvo en la casa de verdad siempre presente, mi papá sí estuvo un poco más ausente, la verdad que no lo pudimos disfrutar tanto en la parte de la adolescencia. Estaba trabajando. Estaba mucho trabajando y la finca quedaba muy lejos, entonces por supuesto lo veíamos poco. Pero la verdad que nunca me podré quejar y siempre vi en esa figura de mi papá una persona trabajadora, una persona siempre responsable, siempre allí con todas las debilidades que podemos tener todos, pero siempre agradecido. En verdad que tuve una infancia bonita, una familia bonita y a pesar de que yo soy divorciado, siguen siendo buenos amigos, siguen siendo personas que tienen comunicación. Y eso me parece muy importante a pesar de que en la parte personal no pudieron estar juntos, ¿no? Entonces, cuando me pasa eso, que me intentan secuestrar, tomo la decisión de irme a Miami. La verdad no era mi primera opción. Me contaste que fue así de... O sea, eso fue un jueves y el domingo estaba en Miami. ¿Tomas decisiones así tan drásticas así? Esa la tomé de esa manera porque ya venían pasando algunas situaciones. No te dejaron opción. Y dejé todo atrás. No me dejaron opción. Dejé todo atrás. Dije, ¿sabes qué? Dejé todo. Mis negocios, mi equipo, mi carro, mi casa, todo lo dejé allá. O sea, ¿todo lo dejaste? Todo. ¿Buscando qué? Esa libertad. Esa libertad. Estaba cansado de vivir en Venezuela, de que todo el mundo te quería llevar por encima, de que no respetaran las leyes, de que la gente quería hacer lo que le daba la gana, que tú estabas en un semáforo y de repente vino una persona y se montaba por la acera para pasar a todo el mundo, que si tú llegabas a reclamar algo eran capaces de hacerte daño, agredirte, que todo era un insulto y la verdad que ya yo no quería seguir viviendo eso. ¿Querías estar tranquilo? Quería otro estilo de vida, ¿sabes? Yo veo que mucha gente que viene de este país se queja, ¿no? De este país. Que uno trabaja mucho, que le dicen... Eso sí, ¿por qué tú crees que... Disculpa, interrumpa, ¿por qué tú crees que se quejan la gente que viene a este país? Yo creo que porque vienen... ¿Por la mentalidad latina será? Yo creo también una desorganización y yo siento que es la mentalidad de empleado. Yo siento que es la mentalidad de empleado ¿en qué sentido, no? Porque... yo era empresario allá en Venezuela, entonces yo digo, bueno, yo no sé qué hacías tú en Venezuela, pero mi gimnasio abría a las 6 de la mañana y yo al principio tenía que atender el gimnasio yo y yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Para ir al gimnasio. Para ir al gimnasio me quedaba, gracias a Dios en Maturín, de verdad que las cosas eran bien cerca, ¿okay? Pero me tomaba 30 minutos llegar a mi gimnasio, ¿no? Y yo me tenía que levantar a las 5, pasar buscando uno de los instructores que vivía cerca en la urbanización, para llegar a las 6, que comenzaba mi primera actividad, comenzaba a las 6 porque era una clase monitoreada que sí o sí tenemos que estar a las 6 de la mañana porque era para los empresarios que trabajaban, abrían sus negocios a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces yo tenía que estar a las 5 levantado, pero no era eso. Yo cerraba el gimnasio a las 10 de la noche.
Ah, pero por eso ahora te despiertas a las 7, 8 y ya Ahora tiene decido sentido. lo que yo quiero, ¿no? Claro. Pero para que tú veas, todo es una estructura. Como cuando tú te organizas y te estructuras correctamente, yo lo hice por un tiempo. Porque después busqué una persona que me ayudaba. O sea, has pagado tu precio. Sí, claro, pero hay que pagarlo siempre. Yo pienso que nada en la vida o sea, lo logras sin entender el proceso. Siento que todos pasamos por un proceso y entender el proceso para poder enseñar el proceso, yo creo que para mí ha sido una de las claves de poder siempre levantarme, ¿no? Porque yo sé y entiendo cómo funciona. Si hay una caída, hay un tropiezo, un negocio no se da, porque no todos los negocios se dan. No, no. No todos se dan como uno quiere. Exacto. Pero dejarlo de intentar, yo creo que es el error que cometemos nosotros en algún momento. Entonces, cuando yo veo que la gente se queja de este país y viniendo de lo que estamos pasando nosotros en Venezuela, yo digo, Berro, no sé qué tú hacías en Venezuela, no tengo ni idea, pero yo trabajaba muy duro para yo poder mantener mis negocios y para que todo lo que yo hacía tuviese los resultados que yo quería, ¿no? Entonces, yo creo que en este tipo de países, escuchar a la gente correcta creo que te va a ayudar muchísimo para que tú no te desvíes en el camino. Creo que nosotros llegamos aquí escuchando a la gente incorrecta y cuando escuchamos a la gente incorrecta eso nos hace perder mucho tiempo. Mucho, mucho. ¿Tú tuviste a alguien que te ayudó en ese proceso de escuchar a la gente correcta? Mira, ¿O te tocó por ti solito darle y caerte y levantarte? creo que fueron las dos cosas. Yo cuando llegué aquí llegué ya con una estructura comercial en mi cabeza. Yo cuando llegué aquí... ¿Llegaste, cómo llegaste? ¿Llegaste sin dinero o con algo en el colchón? Tuve la La mayoría de la oportunidad- gente viene sin plata, ¿me entiendes? La mayoría de la gente viene sin dinero. Yo no. Yo tuve la oportunidad de que gracias a los negocios que he hecho en Venezuela, tuve la oportunidad de venirme con 28, 30 mil dólares, creo. O sea, venías con algo. Sí, gracias a Dios venía con algo, pero no me volví loco aquí. O sea, al principio no tuve el error que cometen muchas personas de volverse loco. Yo llegué a casa de un amigo que tú sabes que después de 2 semanas Ya. te dicen gracias, La luz, agua, renta, comida, todo eso se paga acá. pero yo no soy así. ¿Pero tú crees que eso es bueno? La verdad no lo sé, yo no soy No lo así. sabes. No lo sé, mis 2 hermanos me los traje de Venezuela, vivieron en mi casa, no les cobré ni un centavo a ninguno de los dos. Mi primer hermano se vino primero solo, él tiene una familia de su esposa y 2 hijos, él se quedó en mi casa como 10 meses, nunca pagó renta, nunca pagó nada, creo que solamente en algún momento él mismo por cosa de él nos quiso ayudar en la luz porque la luz sí había pasado de lo que nosotros estamos estructurados a lo que él estaba aquí con nosotros, sí hubo un cambio y ese cambio él sí lo aportaba porque él dijo, mira... Pero porque quiso. Porque quiso. Yo se lo comenté en algún momento y le dije, mira hermano, nosotros, porque una cosa bien importante que los latinos tienen que entender, aquí ¿Qué? la gente tiene que estar estructurada. Sí. Aquí la gente tiene un estilo de vida y aunque tú no lo creas, moverte ese estilo de vida a $100, $200, $300 extra que tú no lo tienes en tu presupuesto, puede hacer que una persona se medio desestabilice aunque tú no lo creas, aunque suena muy fácil decirlo. Sí, es que es verdad. Ahora te quiero preguntar algo ahí rapidito antes que prosiga. Y estoy seguro que lo vas a machar con eso. Tú has pasado, me contabas ahorita, de estar $100, menos $100 en la cuenta, a tener ya lo suficiente para cubrir tus gastos y pues tener una vida cómoda como la llevas ahora. En ese proceso, ¿tú crees que ha pasado en ese proceso para tú que no haya divergencia en eso? Porque para mí no es... Mucha gente se enfoca en el dinero, pero cuando tú ves en el largo plazo y ves lo que pasaste, tú decías, Mari, yo me preocupaba por cosas que ni tenían sentido. Totalmente, sí. Yo pienso que es la organización. Yo creo que después que te caes y te levantas, te caes y te levantas, en algún momento tienes que aprender, ¿no? Yo lo que le digo a las personas es, número 1, busca ayuda, no escuches a las personas incorrectas. Yo cuando llegué aquí, la verdad, número 1, tuve la oportunidad de llegar a la casa de estos amigos, que a las 2 semanas yo sentí que ya tenía que tomar la decisión de irme. O sea, tú sentiste. Sí, yo lo sentí. Yo me di cuenta que no sé si es que estaba haciendo un estorbo o no estaba haciendo un estorbo, pero yo sentía que ya no era la misma alegría, el entorno ya no había tanta alegría, ¿no? Y tomé la decisión de irme a una habitación, que tengo las fotos, tengo los videos, porque con el pasar el tiempo hemos aprendido como empresarios que somos que tu historia tiene un valor muy grande. Sí. Y esto todo lo he ido documentando, todo. Todo. Me acuerdo que yo llegué a una habitación después de vivir en mi casa, con mis carros,
mis televisores, ¿Cómodo? todo. Yo tenía todos mis juguetes en mi casa allá en Venezuela. Y llegar a verme en una habitación compartiendo baño con una persona. Mira esto, que disculpa interrumpir, ¿qué edad tenías? En ese momento, 33 años. 33, y aquí va una pequeña reflexión. Mucha gente que llega acá tiene 33, 34, 35, siente que lo perdieron todo, pero no sienten las ganas de poder recuperarlo. Tú lo recuperaste de nuevo. Sí, totalmente, porque al final llegué, vi todo el entorno y decía, wow, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Y lo primero que hice fue no malgastar mi dinero en cosas tontas, ¿no? Como fiestas, rumbas, irme de salida y comer en restaurantes. No lo hacía. Hay una anécdota muy interesante, ¿no? Llegué aquí, contacté a unos amigos míos de mi pueblo, de Maturín, y ellos tenían un estilo de vida totalmente diferente al que yo podía tener en ese momento. Era algo increíble, ¿no? Yo verlos a ellos cómo rumbeaban, cómo yo salí con ellos un par de veces, porque eran como los amigos que yo conocía, pues. Claro. ¿Sabes? Pero ya tenían muchos años aquí, ya tenían un estilo de vida muy grande, ¿no? Y me acuerdo que fui a un concierto de cultura profética, que me encanta este estilo de música. Y de repente ese día, compraban las muchachas champaña, botellas, todo eso, fueron, no sé, como $400 por persona. Después esa misma noche nos fuimos a una discoteca, a Space, y ahí fueron, no sé, 500 más. Y yo me di cuenta que esa noche me gasté casi $1,000. Y yo dije, no, ya va. No es lo que yo vine a hacer aquí. Y llamé a mi amigo y le digo, papi, te quiero mucho, te amo y te adoro, pero definitivamente no puedo andar con ustedes. Ustedes tienen un estilo de vida que yo no puedo seguir. Y yo me traje un dinero para justamente un tiempo prolongado y no puedo gastarme ese presupuesto. Entonces yo me enfoqué más en tener hogar. Yo en la habitación donde yo vivía pagué un año completo, ¿sabes? De una sola vez. ¿Tú querías asegurarte ya de una vez? Mejor tener casa y tener donde vivir que estar rumbeando y es mejor tener fiesta, una ¿no? casa y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, Es ¿no? así, totalmente. Y pagué la casa, me compré un carro, compré todos los equipos que necesitaba para empezar a invertir en mi negocio. Porque a veces no lo entendemos. Tú tienes que invertir para poder empezar a construir tu negocio. Sí. Y en lo que yo hago, tener un buen teléfono, tener una buena iPad, tener una buena computadora, tener las cámaras, tener no sé, Recursos. todo. Recursos para ti. Es invertir en tu negocio. A mí me da risa a veces ver emprendedores que ya empiezan a ganar cierto dinero y trabajan incómodos. ¿Trabajan incómodos? Sí, trabajan incómodos. Mira, cuando yo entro aquí y veo lo que tú has hecho aquí con tu hermano, yo lo primero que dije es, wow, los felicito, qué interesante, porque se ve que están cómodos, tienen los equipos, han invertido, tienen las ganas de hacer algo diferente. Entonces, tú tienes que empezar a entender primero qué es lo que necesitas y poco a poco, nadie está diciendo que tienes que hacerlo de un solo golpe, pero ir engranando y hacer que lo que tú estás haciendo sea cómodo y divertido, porque si no vas a estar sufriendo todo el tiempo. Total. Emprender no es sufrir. A veces pensamos que hay que invertir mucho dinero, no, pero si tú lo haces estructurado y vas agregando los equipos o las cosas que tú necesitas, te vas a dar cuenta que sí se puede hacer. Rafa, tú que lidias con mucha gente, en mi business nosotros tenemos un negocio tradicional y en los negocios tradicionales yo lidio con cierta gente en mi círculo. Mi hermano se encarga de lidiar con más gente que yo no lidio, porque cada uno se encarga de una cosa en la empresa. Pero, ¿tú crees que la gente le tiene miedo a emprender hoy en día? Lo que pasa es que hay muchas responsabilidades. Cuando tú eres emprendedor, a veces uno busca ser emprendedor porque piensa que va a tener más tiempo libre y no es así. Ser emprendedor te amerita estar presente. Hasta cuando no quieres estar presente, ¿va? Y hasta en horarios que uno no desea. Porque a veces el hacer lanzamientos, el hacer aperturas, el conectar con otras personas, y más en este país que los horarios son diferentes. Sí. Porque yo tengo grupos en California que son 3 horas de diferencia. Claro. Entonces cuando ya aquí son las 12 de la noche, apenas allá son las 9 de la noche y la gente está súper activa. Sí, total. Entonces tienes que hacer ciertos sacrificios. Yo creo que el hacer el sacrificio y responsabilizarte, creo que por eso la gente se va más por el empleo. Porque el empleo prácticamente tú tienes una persona que normalmente te está diciendo qué hacer, tienes un horario que es fijo, que tú sabes que entras a las 9, sales a las 5 y ya después de las 5 no tienes que estar pendiente de nada de la oficina. Los fines de semana la mayoría de las veces no trabajas. Entonces como que eso es más fácil. Pues entonces, ¿qué crees tú? ¿Que la gente le tiene miedo a las responsabilidades?
Yo siento que sí, porque ¿Sí? al final, cuando tú eres emprendedor, al principio todo depende de ti. Todo, todo. Y bueno, no al principio. Creo que por más que tú hagas un buen equipo, porque una de las cosas que a veces, después que te haces buen emprendedor, creo que lo más difícil es delegar. A ti te pasa que tienes que estar pendiente, que quieres que todo salga bien. Pero delegar es una de las cosas que más me ha costado, ¿Por qué? porque a veces uno quiere la perfección y quiere hacer las cosas uno mismo. Entonces, cuando uno quiere hacerlo uno mismo, a veces el tiempo no te alcanza. Y por eso yo creo que delegar es algo que uno tiene que aprender. Sé que no es fácil, lo he venido aprendiendo, pero es algo que si no lo haces, nunca te vas a poder duplicar y nunca vas a poder llegar a salir del estándar y crecer al máximo. Por eso grandes empresarios, tú ves que como un Elon Musk puede tener múltiples compañías, pero estoy seguro que él puede estar presente en algunas compañías o está presente en sus compañías, pero si no delega, ¿cómo puede crecer todas las compañías? Tiene que delegar. Y siento que esa responsabilidad de ser emprendedor creo que es la responsabilidad que mucha gente le tiene miedo. Por eso justamente en lo que yo hago, muchas personas comienzan con emoción, pero cuando ven la responsabilidad del trabajo que tienen que hacer, Sueltan. muchos Sueltan. se van. Se van. Muchos se van, le tienen miedo. Entonces no me presiones, es lo que empiezan a decir, ¿no? Sí. No me presiones, yo voy a mi ritmo, yo lo hago como yo quiera, y eso le pasa a muchísima gente. A muchísima gente le pasa eso, como que sienten que lo estás presionando. Yo siempre me río mucho de eso. Yo le digo a las personas, una pregunta, cuando tú vas al gimnasio y contratas un coach, ¿tú vas a ir a decirle al coach cuál es el entrenamiento que tú quieres hacer? Eso no existe. No existe. No existe. ¿Y por qué tú cuando entras a un emprendimiento, a un negocio, a un proyecto donde ya existe un sistema, donde el sistema está creado, por qué tú quieres venir con tus vicios y querer introducirlos en ese negocio? Date cuenta que tus vicios en algún momento te han llevado a tener las dificultades que tú tienes. Entonces tienes que hacer algunos cambios y para eso está el coach, para eso está la persona que ya tiene experiencia, para eso está la persona que ya tiene resultados, que te va a guiar. Lo que yo siempre le digo a las personas es, agarra tu chip que viene con vicio, sácalo, mételo en una gaveta, agarra uno nuevo, introdúcelo y de verdad cede a lo que otras personas ya han logrado para tener grandes resultados, que ya tienen experiencia y ya lo han hecho. Entonces yo pienso que la responsabilidad es lo que hace que mucha gente se aleje de poder ser Total. independiente o tener su propio negocio, que yo siempre voy a decidir siempre por ser libre, esa libertad de mi tiempo, que yo pueda escoger mi tiempo. Eso me parece que es fenomenal. Y no ser empleado ha sido como una de mis batallas. Ojo, he estado en muchas oportunidades, tentado a hacerlo, porque la verdad que entre las caídas que he tenido en este país han sido algunas muy, muy duras, muy fuertes, y la verdad que en algún momento te pasa por la cabeza esa desesperación de que necesitas algo fijo para poder pagar las cuentas, porque sabemos que hay que pagar las cuentas, ¿no? Claro, claro. Cuéntame, hablando de que te caes y te levantas. Sé que hablábamos ahorita detrás de cámara y me contaste que haciendo un negocio, no tienes que decirme cuál es el negocio, pero haciendo un negocio, tuviste una pérdida de varios cientos de miles, no sé si fueron millones incluso, pero cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia y tú qué aprendiste de esa experiencia? Porque a pesar de que son cosas, yo siempre digo que el ser humano es terco por naturaleza, y la mayoría de las veces uno aprende, así se lo diga 1000 veces, por cuestiones de uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Pasa así. Totalmente. Mira, la verdad es que cuando llegué aquí, llegué pensando como la vieja escuela. Como la vieja escuela. Yo le digo que típico cuando a mí me enseñaron a hacer los proyectos que yo hago, yo llegué a la oficina de unos amigos y de repente yo lo que hacía era como un loco, hacer encuestas y a entregar flyer en la calle. O sea, tú ibas a entregar flyer en la calle. Iba a entregar flyer en los Walmart. Pasaste por entregar flyer en la calle. Pasé de entregar flyer en la calle a trabajar desde mi casa. Imagínate tú salir en este sol de Miami, que es una locura. No, El calor y la humedad que hace en Miami. ¿A qué horas ibas? ¿A las 12? Es que iba a toda hora. ¿A toda hora? Pero es que si tú ibas a las 12 de la noche, era una locura igual el calor. O sea, Sí, el calor en Miami es un aire, es un calor pegajoso. sí, Para los que no saben, es un pegajoso por la humedad. la humedad. Y me acuerdo en ese momento, la pareja que es mi pareja actual, normalmente me pasaba buscando o llegaba al sitio, porque yo tenía mi carro en ese momento,
pasaba por el sitio y era 12 de la noche entregando flyers en Walmart para conseguir clientes, para llevar personas al lugar que era un protein bar. Nosotros hacíamos todo lo que era la parte de bootcamp, ejercicio, y invitábamos a la gente a que fuera a conocer nuestro local, ¿no? Entonces, digo la vieja escuela, ¿por qué? Porque así fue que me enseñaron, salir a la calle, a buscar a la gente de esa manera. Y la verdad que era un trabajo fuertísimo, dificilísimo. Por eso que digo, no todo el mundo tiene la responsabilidad de salir a hacer eso. Sí. A la gente cuando, imagínate, tú invitas a alguien a hacer eso y muchos te van a rechazar. Muchos te van a decir que no. Muchísimo. Y más ahora, mucho más en este momento de la vida, ¿no? Y en ese momento me pasa algo muy curioso. En la oficina donde yo trabajaba, hacían unos reconocimientos mensualmente, ¿no? De los que eran mejor vendedores, los que eran mejor en desarrollar equipos, los que eran mejor en la parte de reclutamiento. Y yo siempre veía unos chicos en una computadora, unos chicos jóvenes. Yo tenía 33 años en ese momento. Estos chicos tendrían 24 o 23 años. Y los veía en una computadora, en una computadora, en una computadora. Y cada vez que hacían los reconocimientos, esa pareja eran los que ganaban casi todos los reconocimientos. Y yo decía, pero ya va, yo salgo ¿Qué hacen? a pagar el precio. Yo salgo a sacrificarme todos los días bajo este sol y este calor en Miami para poder construir mi negocio, y estos aquí en el aire acondicionado, ¿sabes? Yo creo que estaba hasta celoso, ¿no? Por lo que ellos hacían. Claro. Porque yo decía, bueno, pero si yo salgo todos los días a partirme el lomo, ¿qué hace esta gente, no? Y fue bien curioso porque algo que sí nosotros tenemos bueno es que yo sí aprendí a desarrollar a las personas. Ellos eran muy buenos trayendo gente, ellos eran muy buenos vendiendo y consiguiendo clientes, pero no tenían la habilidad de desarrollar el equipo, de que el equipo pudiera construir algo en grande, ¿no? Y yo sí la tenía. Y entonces, en ese momento, cuando hacen reconocimiento de desarrollo de equipo, yo soy el número 1 de la compañía y ellos se me acercan a mí. Yo digo que, bueno, son cosas gracias a Dios que se me acercaron, porque era muy difícil hasta poder conversar con ellos, porque no querían darle a nadie el secreto de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Claro. Y en ese momento ellos me dicen, mira, pero ¿cómo haces tú con tan poquita gente? Estás construyendo un negocio tan bonito y nosotros que metemos tanta gente, a nosotros no nos pasa nada. Y yo le digo, bueno, porque tú no desarrollas a cada persona que tú traes, no le dedicas el tiempo. Y ellos me dicen, bueno, tú me puedes enseñar. Y yo le digo, sí, si hacemos una negociación, tú me enseñas lo que tú estás haciendo y yo te enseño lo que yo estoy haciendo. Y ahí cambió mi vida. Una de las habilidades más importantes que un día me dijo un mentor, disculpa que interrumpa ahí, me dijo, con ventas vas a sobrevivir lo que te dé la gana de tu vida, pero si realmente quieres escalar un negocio a largo plazo, tienes que aprender a desarrollar líderes. No importa en la industria que estés, pero tienes que aprender a desarrollar líderes. Totalmente. Se me quedó grabado en la mente. Y eso esa es la gran realidad. Y eso justamente yo aprendí a hacerlo. Y tiene un porqué, ¿no? Mentorías, entrenamientos, eventos, capacitaciones, certificaciones. Yo he estado con John Maxwell, he estado con Robert Kiyosaki, he estado con Camilo Cruz, con Jim Rohn, con Omar Villalobos. O sea, he estado con muchas personas que fueron mis mentores, fueron esas personas que compré audio, libro y vuelvo a la inversión. Yo me acuerdo una vez que yo compré un paquete completo de Camilo Cruz. ¿Inviertes mucho en ti? Muchísimo. Si yo te enseño mi teléfono, yo aprendí a leer en el teléfono, en la aplicación de libros del iPhone. Yo debo tener más de 100 libros. Y justamente tengo una meta de leer 10 libros mínimos al año, por lo menos uno al mes. Y tengo una meta, si te enseño, creo que estoy a punto de romper mi propio récord. Llevo 47 días seguidos leyendo y escuchando audio. Mi récord es de 55 días seguidos. ¿Conoces a Fernando Azure? Sí, claro. Fernando Azure. Sí. Él estaba acá en estos días y vamos a grabar posiblemente con él la semana que viene. Tengo que acuerdo horario, pero él cuando estaba acá en la casa decía, el latino promedio tiene el ratio de lectura que tenemos nosotros es de 2 libros al año. Imagínate. Creo que los que más tienen son los argentinos, que creo que son 4, pero decía que en general Latinoamérica tiene el ratio de lectura de 2 libros al año. Wow. ¿Crees que eso influye en la manera de nosotros latinoamericanos pensar? Yo creo que sí, porque una de las cosas que la gente piensa es que yo soy bueno en mi negocio porque el negocio es bueno. Y no es así. Yo creo que uno es bueno en el negocio por el desarrollo y el crecimiento personal que uno tiene. Exacto. Porque las habilidades que uno va a construir, más las vas a construir y las vas a conseguir en la lectura. Cómo hablar con la gente, cómo desenvolverte, cómo trabajar con el rechazo,
cómo levantarte de las caídas. O sea, hay muchas mentorías, autoayuda que te van a permitir a poder entender. Yo por lo menos cuando me acuesto, yo me pongo unos audios de crecimiento personal para acostarme a dormir. Y cuando Claro. me levanto, prácticamente estoy escuchando abundancia. O sea, todo el momento te estás lavando tú mismo el cerebro. Todo el tiempo. Tú mismo Más bien, te yo estás les lavando recomiendo a la los cabeza. empleados y a las personas que trabajan en trabajos tradicionales que conviertan su carro en una universidad. Imagínate, si pasas una hora en el carro. Eso lo dice Jim Rohn, ¿no? Sí, siempre lo dice Anthony Robbins y lo dice mucha gente importante. Jim Rohn es que fue como el papá de todos estos. Para que vean, tú lo viste en una tarima. Lo vi 3 veces. 3 veces. 3 veces, sí. La verdad que eso ha sido uno de los recuerdos más bonitos. Yo que solo lo he he visto podido- en foto y en libro. Fue uno de los recuerdos más bonitos que puedes tener yo de poder verlo justamente en varias tarimas en la empresa donde yo estaba. Él era como el filósofo principal de esa compañía y la verdad era demasiado espectacular escucharlo. A mí nunca se me olvida uno de los audios más importantes que yo siempre lo estoy escuchando, se llama La parábola del sembrador, que tiene que ver con la Biblia. Él era una persona muy creyente también. Y la parábola del sembrador, cuando tú quieres ser empresario y emprendedor, necesitas entenderla. Y él habla mucho de la parte de la siembra, ¿no? En esa parábola del sembrador habla mucho de la siembra y dicen que tú cuando eres sembrador, tú vas a tener pájaros que en algunos momentos se van a llevar la semilla. Sí. Pero si tú eres un buen sembrador, tú no puedes ir detrás de los pájaros, Bueno, porque tú tienes que mantenerte en el campo. Si tú te vas atrás de los pájaros, pierdes el campo, o sea, te vas del campo y dejas de sembrar. Pierdes tiempo en querer buscar a los pájaros y quitarle la semilla cuando tu trabajo es seguir sembrando. Entonces, cuando tú te retiras del campo de trabajo y te desvías en el camino, justamente allí es donde tú empiezas a desviar tus resultados y tu crecimiento. Él dice, sí, tienes que mantenerte siempre en el campo sembrando. Siembra, 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 siembra para cosechar. Mucha gente quiere cosechar sin sembrar. Y no hay manera de poder cosechar si tú no siembras. Siempre, todo tiene un proceso. Yo siempre le digo a las personas, tú vas a sembrar, tienes que cuidar, que yo le digo regar, echarle agüita, para después sembrar, para después cosechar. Siembra, cuidas y cosechas. Mi papá, de acuerdo. mi papá era sembrador. Mi papá en la finca Claro, sembraba. lo tienes Entonces, tachado claro, en para la mí mente. eso ha sido algo muy fácil, ¿no? Yo me acuerdo que siempre tenías que cuidar ¿de qué? De la maleza, de los insectos, tenías que cuidar la siembra, echarle tus pesticidas y las cosas para que no se murieran. O sea, tú tienes que estar pendiente de la siembra. No es que tú sembraste, que es lo que yo le digo a la gente, atraes una persona a tu equipo, pero si no la desarrollas, es como si no hubieses hecho nada, porque vas a tener que estar sustituyendo a la gente todo el tiempo. Constantemente. Parece como si fuera una lavadora. Sí, como la carrera de rata que hablamos nosotros de Robert Kiyosaki, que Ajá. te dice que siempre estás metido en el mismo círculo, porque traes, no desarrollas, sustituye, vuelves otra vez a lo mismo. En cambio, cuando tú desarrollas a la persona y le dedicas tiempo, es donde tú empiezas a tener equipos exitosos, equipos productivos, equipos que van a llegar muy lejos. Yo siempre que atraigo una persona nueva a mi equipo, yo le dedico 30 días de mi vida, 30 días todos los días. Y le digo, si tú haces el sistema como yo te lo voy a enseñar por 30 días, tú vas a tener resultados. Pero si tú lo haces como a ti te da la gana, yo no te puedo garantizar los resultados que yo he tenido. Es que no creo que sea... Yo creo que en cualquier negocio. Si tú quieres ver un Walmart y un Amazon, una empresa de estas inmensas, un Apple, eso no se hizo con 40 horas a la semana. Eso no existe. Nunca me ha pasado a ver un emprendedor. Hay un libro muy famoso que se llama de Tim Ferriss, no sé si lo conoce, que se llama La semana laboral de 4 horas. Sí, lo he escuchado. Sí, no sé si lo has leído. No lo he leído, lo tengo ahí en el carrito, por cierto. Pero el libro dice que la gente, el pana que trata de embullir a las personas en trabajar 4 horas a la semana, yo no creo que eso sea tan correcto, lo entiendo y lo respeto, pero nada grande se ha construido trabajando 4 horas a la semana, no existe. En la Biblia siempre lo dice, ¿no? ¿Qué dice? Que 6 días de actividad, un día de descanso. Ajá. Eso lo dice siempre lo han dicho desde toda la vida, ¿no? 6 días de actividad y un día de descanso. Más bien, ¿tú sabes por qué las elecciones en Estados Unidos son el día que son? O sea, ¿tú sabes por qué cuando tú vas a verlo, van a hacer las elecciones en noviembre, normalmente no lo hacen un sábado, ni un domingo, no lo hacen esos días, ¿no? Ni un lunes, y lo hacen un día como tú dices, ya va, pero ¿por qué lo hacen
la segunda semana creo que es el segundo Martes, creo que. martes de noviembre. De noviembre. Porque el segundo martes de noviembre, porque el primer martes o el 1 de noviembre es el día bueno, le dicen de los muertos, pues, el día de los fallecidos. Entonces es un día muy tradicional y es un día para que las personas compartan esos momentos. Y no lo hacen un domingo como tradicionalmente lo hacen en nuestra cultura, porque es el día que toman para descansar. Normalmente en la cultura, cuando en la parte religiosa, normalmente lo utilizan para descansar. El lunes es el día productivo, donde la gente está trabajando, produciendo, todo eso. El viernes era el día como que tú vendías o ya estabas como la que lo cosechaste, lo estás vendiendo, ¿no? Entonces, el día más improductivo, por decirlo así, eran los martes o los miércoles. Entonces, por eso lo hacen justamente ese día y no lo hacen un domingo, porque para ellos el domingo era intocable, no trabaja, o sea, no hay manera que nosotros vamos a salir de nuestra casa un domingo a hacer esa actividad. Nosotros lo que hacemos es descansar. Entonces tiene un porqué. A veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué un martes o un miércoles? ¿Por qué la segunda semana de noviembre? Yo no lo sabía y me puse a buscarlo, a investigarlo y empecé a entender por qué fue. Yo dije, mira, estos gringos piensan en todo. No tenía ni idea por qué había sido eso. Eso quedó hace muchos años justamente por ese mismo tema que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Para que los trabajadores pudieran tener eso. Descanso. Rafa García. ¿A qué tú llamas carácter? Porque para ser empresario se necesita carácter. Que te digan muchas veces que no, que sí, perder dinero. ¿Qué es carácter para ti? No escuchar a las personas incorrectas que no te van a venir a pagar las cuentas. Las opiniones, todos tienen opiniones. Todo. Sobran. Y la verdad que una de las cosas que yo creo que más me ayudó la persona que me invitó a desarrollar este tipo de negocios, lo primero que me dijo es, cada vez que una persona venga a darte una opinión, analízala. No se lo vayas a decir porque la vas a hacer sentir mal. Total. Me dijo, analízala. Y tengo una historia bien curiosa. Cuando yo tomo la decisión de comenzar en mi primer proyecto de network marketing, me acuerdo que en ese negocio, tú comenzabas, cuando tú obtenías tu paquete de inicio, te daban una caja. Ok. Una caja así de grande, con una cosita bien americano era eso, ¿no? Una caja, ¿no? Y yo llego a mi casa y pongo la caja así en mi cama y me pongo en la computadora. Imagínate, Messenger. Yo creo que tú no llegaste. Lo conozco, sí. Lo conozco, pero no tan para allá. Bueno, nosotros utilizábamos ICQ, imagínate. Que sonaba así. Casi que el Skype por allá. Ese sí nunca lo conocí. No, imagínate. Ese nunca lo conocí. El ICQ fue el primero, que era un pajarito que sonaba así. Imagínate tú, el primero de todos esos. Sí, no, estoy seguro que no. Después vino el Messenger. Yo en Messenger tenía, bueno, grupos de amistades y no sé qué más y todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estoy de espalda, está la cajita atrás, pasa un primo mío, porque vivíamos en el apartamento, un primo y yo, en Caracas, y pasa por así por frente de mi puerta, ve la caja y se devuelve echando así hacia atrás y me dice, ¡ja! Y se empieza a reír, ¡ja, ja, ja! Y yo volteo así como que le digo, ¿qué te pasa? Te robaron. Te metiste en eso. Imagínate Que tú. esto, que lo otro, que te dijeron que ibas a hacer esto, que ibas a ganar dinero, que ibas a viajar por el mundo, bla, 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 bla. Gracias a que la persona que me invitó ya me había entrenado en las objeciones que las personas iban a tener y las opiniones que me iban a dar, me dijo, analiza a cada persona que te dé una opinión. Y eso me quedó para el resto de mi vida. Entonces, para mí el carácter es no escuches a las personas incorrectas y cuando una persona venga a darte una opinión, no reacciones de ninguna manera. Si tú quieres o permites escucharla, escúchala, pero analiza a esa persona. Número 1, lo que me dijo este muchacho fue, analízalo. Número 1, ¿él tiene negocios? Si la respuesta es no, ¿cómo lo vas a escuchar? Número 2, ¿tiene la cuenta bancaria que tú deseas? Si la respuesta es no tiene la cuenta bancaria, ¿para qué lo vas a escuchar? Número 3, ¿tiene el carro que tú quieres? Número 4, ¿hace los viajes que tú quieres? Número 5, ¿tiene el estilo de vida que tú quieres? Número 6, ¿lo siguen manteniendo los padres? Si todas esas cosas que tú analizas de esa persona son no lo tiene, no lo hace, nunca lo ha hecho, ¿cómo tú vas a permitir que una persona te venga a dar una opinión de algo que no tiene ni idea? ¿Verdad? Y eso para mí es carácter. Entonces a veces nosotros tomamos decisiones
basándonos en las opiniones de otras personas. Entonces nunca vas a poder hacer algo por ti. Entonces tú quieres tener carácter en tu negocio, en tu crecimiento, en tu evolución, en tu desarrollo, hazlo y toma las decisiones para ti. No le estés preguntando a nadie porque te van a dar una opinión. Entonces, Todo el mundo tiene una. tiene una. Entonces lo que vas a hacer es que esa emoción y esa alegría, esas ganas de hacer algo para ti, va a hacer que tú te retrases. Y eso es muy importante. Pero para que tú veas, a pesar de que uno tiene ese tipo de entrenamiento, a uno siempre le pasa. Yo me acuerdo hace como 7 años o 8 años, yo empecé, que te estaba comentando, con el mundo de los videos. Ajá. Y empecé a tratar de hacer videos de crecimiento personal. Voy a buscarlo en estos días para buscarlo, ¿no? Ahorita me lo muestra a ver si le podemos poner en la cámara después. Y ese video, yo me acuerdo que fue un video muy normal, ¿no? Hablando con cosas de Jim Rohn y de crecimiento personal. Y se lo muestro a un amigo mío que ya tiene mucha experiencia en el mundo de desarrollo personal. Y yo le pregunto, mira, ¿qué tal quedó este video? Ah, más de lo mismo ahí, aburrido, no sé qué broma tal. Y eso hizo en mí un sentimiento que me hizo que yo no confiara en mí y yo no llegué nunca a hacer ese tipo de videos porque por esa opinión que me dio esa persona, imagínate. Okay. Y eso me desvió, me atrasó muchísimo. Más bien, me hizo perder confianza en mí. Y no llegué a hacer los videos gracias a la opinión que él me dio. ¿Cuánto tiempo recuperaste tu confianza otra vez? Mira, eso fue como en el 2016. Me tardé como 3, 4 años en volver a empezar a meterme y a involucrarme en ese tipo de emprendimiento y de desarrollo y empezar a hacer videos. ¿Tú qué lidias en tu día a día con tanta gente? ¿Crees que a la gente le falta confianza en sí misma? Bueno, yo creo que eso ha sido una de las cosas que nos ha pasado factura entre cuando uno se cae y se levanta, te caes y te levantas. Cada tropiezo que uno tiene en el camino va haciendo que uno vaya perdiendo la confianza en uno mismo, ¿no? Y uno prefiere llegar a un punto y decir, me voy por lo fácil. Por eso emprender normalmente es un tema de confianza en ti. Y lógicamente vas a ir confiando mientras más lo vas haciendo. Porque vas adquiriendo ciertas habilidades y esas habilidades te van haciendo mejor cada día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como cualquier cosa que tú hagas en el deporte, montar bicicleta, el mismo Play. Si tú te pones a jugar Play hoy con un sobrino tuyo que juega todos los días FIFA, te va a dar una pela cada vez que jueguen. Pero si tú te pones todos los días a jugar, en algún momento vas a aprender y vas a tener confianza de que tú vas a poder ganar en algún momento. Entonces, sí, yo pienso y más en este país de verdad. Yo siempre he dicho que este país es para machos, este país es para... ¿Sí? ¿Por qué? Este país te pasa factura. Porque mucha gente viene de nuestros países viviendo la vida de yo era en mi país tal cosa. Y aquí te das cuenta... ¿Puedes repetir eso de nuevo? Viene de nuestros países viviendo de yo en mi país era tal cosa. O sea, siempre tienen esa sensación, no, es que yo allá era tal cosa. Pero aquí no. Aquí eres una persona que tienes que echarle ganas igual como cualquiera. Viene en cero. La mayoría venimos en cero. A pesar de que yo pude haber traído un capital y empezar desde ese momento, empezar a desarrollar mi actividad, lógicamente al no tener los resultados, ese capital a mí se me acabó. O sea, ¿con cuánto me dijiste que venía? Como 28, 30 mil dólares en ese momento. Ahorita cuéntame eso, ¿qué es para ti? Mira, la verdad... 30 mil dólares, no te rinden. No, ahorita no. Ahorita imagínate, nada más mis gastos mensuales básicos, yo creo que son entre 8 y 10 mil dólares. Por eso te digo, eso no es nada. No, ahorita absolutamente no se representa en eso, en nada. Y me río porque entre el carro, la casa, la moto y todas las cosas adicionales, negocio y todo eso, tú dices, wow, ¿cómo yo antes podía vivir con $1,500? Y ahora no es así, ¿no? Te quedas pensando, ¿cómo podía vivir con tan poquito? Hace 11 años. Claro, la economía aquí ha cambiado muchísimo también y uno también empieza a subir el estilo de vida porque también necesitas codearte con otro tipo de personas. Yo el año pasado por lo menos empecé a jugar golf, que no lo hacía. Bueno, yo tengo palos ahí cuando quieras. Mira, ¿verdad que sí? Yo también juego. ¿Te gusta? Buenísimo. Sí, me encanta. Cuando quieras jugamos. Yo empecé a jugar golf porque justamente el dueño de la compañía donde yo estoy, un día me invitó a jugar golf y yo le digo, no, yo no sé jugar golf, yo juego fútbol, juego soccer, ¿no? Y él me dice, yo le digo, bueno, pero yo te puedo acompañar y yo manejo el carrito. Y me dice, no, los que no juegan golf no pueden ir al campo. ¿Te dijo así? Y yo me quedé así como que, ¿sabes? Si quieres ir con nosotros y quieres estar en nuestro grupo, tienes que jugar. Y yo, wow, me quedé así como que... Y tengo tantos amigos que juegan golf,
sea, yo tengo uno de mis mejores amigos de mi infancia, que es prácticamente cuñado no, pues compadre de Jonathan Vegas, Oh. ¿okay? Del PGA que tenemos nosotros en venezolano. Sabes que él es de Maturín. Ujú. Y ellos son muy amigos, son compadres y todo. Y mi amigo jugó golf desde pequeño. Y yo siempre iba, pero Solo a ver, nada más. a echar broma con ellos ahí, ¿no? Y me iba a Guataparo, por cierto, iba a Guataparo Country Ya, Club hay allá hay un country club ahí. hay un country club allá en Valencia, que es muy bueno. Siempre iba con ellos pero yo siempre iba a tomar y a jugar y, que digo, ya a rumbear y todo eso mientras ellos jugaban, ¿no? Y el año pasado decidí romper esa barrera y decir, voy a aprender a jugar golf. Y nada, ¿cómo aprendí? Viendo videos, pidiéndole consejos a mis amigos, yendo al campo de práctica, viendo, practicando. No soy un jugador. No, es que lleva... El golf es un deporte que es la mente. Es mucho con la mente. Hombre. Totalmente. Es que eres tú contra tú ahí. Y bueno, ya voy al campo, voy hacia adelante, Bien. estoy entendiendo muchísimo, pero ya puedo ir a jugar. O sea, ya voy y le pego una pelota, sé los palos que tengo, el equipo que tengo, la maleta que uso. O sea, ya tuve que aprenderme ciertas terminologías, cierta responsabilidad que tienes dentro del campo, porque eso hay una cultura dentro del campo. Sí, que, no es como que la mayoría de la gente piensa que es facilito. No, solo pégale, ven tú y pégale sí, para que vean. totalmente, es diferente. Pero bueno, eso, aunque tú no lo creas, lleva una inversión. Lleva subir el target, ir ahora a un club, pagar una cosa. Cuando yo iba a jugar soccer con mi amigo, que siempre juego los miércoles, yo pago por la cancha, no sé, 13, 14 dólares. Y cuando vas a jugar golf, estamos hablando de 80, Diferente. 100, Sí, 200, sí, 300 dólares por una partida, ¿me entiendes? Sí, Más sí. después cuando sale que la cultura es comerte algo, tomarte un trago, cuando te das cuenta es una inversión. Todo sube el target. Todo sube el target. Entonces, claro, yo lo hago también, primero porque me empecé a codear con otro tipo de personas, con otro tipo de mentalidades que funcionan muchísimo para el negocio que yo hago. ¿Crees que tú lo que ves, una vez alguien me dijo esto, ¿crees que tú lo que ves y lo que escuchas te influencia? 100%. ¿Por Con qué? las personas que te codean. Es un cliché que siempre me has escuchado. De dime con quién andas y te diré quién eres. Te lo pregunto porque capaz la gente que esté viendo esto, eso es más viejo que el internet. Sí, sí. Más viejo que el internet. Y capaz la gente que esté viendo esto se la sigue pasando, no sé, con gente que yo no tomo, no fumo, no bebo, solo es trabajo y vemos cómo podemos aportar un valor a la sociedad. ¿Me entiendes? Eso es lo que hacemos. Pero mucha gente que está viendo esto sigue teniendo las mismas amistades, los mismos amigos, escuchando la misma música. ¿Tú cómo lo llevas en tu entorno y en tu business? En tu vida personal también. Yo siempre he sido muy amiguero y de muchos grupos, que siempre fui cuestionado por eso. Ok. Porque yo levanto el teléfono ahorita y yo en Texas me puedo quedar en la casa de alguien en Houston seguro porque tengo un amigo allá. Pero lógicamente, si tú evolucionas, cuando vas evolucionando, porque depende también de los cursos, del estudio, del desarrollo que tú tengas, lógicamente te va a tocar tener que salir de ciertos círculos para entrar en otros círculos y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso me tocó a mí. Si tú quieres de verdad hacer algunos cambios en tu vida, sí o sí vas a tener que tomar decisiones, ¿no? En el tema de la gente con la que estás diariamente escuchando, sí te limita muchísimo, aunque tú no lo creas, ¿no? Si son personas negativas, si son personas que todo el tiempo... Yo, la verdad, estoy negado al 100% que tú me vengas a hablar de problemas. Yo le digo a mi equipo, Totalmente de acuerdo. si tú vienes a hablarme de problemas, me invitas a tomarme un whisky, me fumo un tabaco y yo te escucho. Si no, no venga. Pero me tienes que invitar tú, yo no voy a pagarlo. O sea, si yo te voy a escuchar a ti todos tus problemas, yo necesito estar en un lugar donde en verdad estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con los negocios. Y nos sentamos los dos. Yo no tengo ningún problema un día tomarme un whisky, fumarme un tabaco y escuchar la situación que tú tienes. Pero así de gratis, sentado en la oficina, haciéndome perder el tiempo, no lo voy a hacer. No. Para eso me voy a un sitio, entiendo que tú lo que necesitas es una persona que te escuche y me voy contigo sin ningún problema y lo hacemos. Pero la verdad es algo que lo hago de esa manera y así créeme que me quité muchos problemas de encima porque la gente no viene a contarme sus problemas. ¿Eres muy selectivo con tu círculo? Mira, la verdad, soy una persona que tengo un círculo pequeño, pero me codeo con muchas personas, ¿sabes? Porque el tipo de negocio donde yo me desenvuelvo, hay muchas personas que las saco de un mundo y los ayudo a evolucionar para crecer y estar en otro nivel de entendimiento, de visión, los convierto de no tener nada, los convierto en empresarios
gracias al sistema que tenemos. Pero cuando lo ves, lo dejas entrar a tu círculo. No es como que cualquiera entre a tu círculo. No, normalmente no, porque al final una cosa son los negocios y una cosa son los amigos. Ese círculo uno se lo gana. Uno va en el camino ganándoselo. ¿Cómo te lo ganas? Con participación, con estar presente, con el apoyo, con verte, con ver que tú de verdad quieres ser parte de ese círculo. Y eso pasa todo en la vida, ¿sabes? Este círculo que yo me he ganado de poder tener acceso a los dueños de la compañía, a los inversionistas. Ahorita voy a Dallas justamente a un recorrido por la corporación que compró nuestra empresa. Tengo la oportunidad de poder ser parte de ese grupo de personas que va a ese recorrido por los edificios de la compañía, ¿me entiendes? Entonces todo eso te lo vas ganando ¿con qué? Con tu trabajo, con la seriedad, con la responsabilidad que pones, con el aporte que das a la compañía, todo eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te quiero preguntar algo allí. Rafa García, creo que tienes que ser un visionario para poder desenvolverte en el tipo de business que haces y en cualquiera. Tienes que tener la capacidad de ver más a largo plazo que la mayoría. Mucha gente no puede ver, está tan metido en su día a día en el $100 hoy, $100 mañana, $150, $200. Eso, sin ofender a nadie, pero eso realmente no te alcanza para mucho. Tú vas al mercado ahorita y te gastas $400 en un mercado. Totalmente, sí. ¿Cómo la gente puede hacer para desarrollar una visión más a largo plazo? Porque eso hoy en día los puede ayudar a mucho. Porque no es el $100, $200, es ver cómo tú puedes sacar el mayor provecho, pero en el largo plazo, no pensando en ahorita. Mira, ahorita la recomendación que yo le doy a todas las personas que están llegando a este país y que a mí no me la dieron cuando yo llegué es estudia y licénciate. Haz lo posible ¿Pero licénciate en qué? Mira, hay muchas cosas ahorita. O sea, mira, en lo que esa persona quiera, le guste. Bueno, pero aquí hay muchas cosas interesantes en este país que te permiten, sin tener un grado de estudio profesional, por decirlo así, empezar a iniciar con un proyecto diferente. Por lo menos una licencia, no sé, de aire acondicionado, una licencia de electricista, una licencia de seguros, una licencia para poder hacer real estate, una licencia para hacer préstamos. O sea, especialista en algo. Pero es que vale la pena, porque aquí eso sí le dan valor. Eso le da mucho valor en la parte de construcción. No, ok, empezaste en el área de construcción, pero mira en qué área de la construcción tú puedes aportar valor a la compañía donde tú estás y ponte a estudiar esa licencia, saca esa licencia y créeme que tus ingresos van a ser así. Y yo siempre le digo a la gente, a mí no me importa si tú entras en mi negocio o no entras en mi negocio, pero sí te voy a dar una recomendación. Olvídate de las aplicaciones. Olvídate de Uber, olvídate de Instacart, olvídate de Amazon, porque lo que te hacen es robar tiempo. Es verdad que tú vas O sea, y lo dice alguien que... No, que lo hice. Exacto. O sea, que lo hice por escuchar a las personas equivocadas. Te roban tiempo. Porque lo que hace es... Pero aquí hay algo que, disculpa que interrumpa ahí, que la gente dice, yo manejo mi tiempo. Dicen, por eso te pregunto. Y tú te pones a pensar, ¿manejas el tiempo tuyo en qué sentido? Porque cuando yo hacía Uber, yo trabajaba desde las 6 de la mañana, que era la primera carrera que yo tenía, que tenía la suerte que había un chico que trabajaba en una empresa. Okay. Y entonces yo cuando prendía la aplicación en ese momento, él agarraba, él lanzaba la carrera y yo siempre la agarraba. Pero lógicamente... O sea, ya se conocían ya. Sí, ya nos conocíamos, 100%. Yo empezaba a las 6 de la mañana y a veces llegaba a mi casa a las 8 o 9 de la noche. Entonces, eso es mentira, que tú eres dueño de tu tiempo. Deja de mentir, deja de decirte esa mentira. Yo trabajaba sábado, trabajaba domingo, trabajaba los días feriados, trabajaba los 24 de diciembre. La única, cuando yo hacía Instagram, el único día que no trabajaba era el 1 de enero y el 25 de diciembre, porque los pobres lo cerraban. Es la realidad, ¿sabes? Entonces tú dices, termina siendo un esclavo de tengo que ir sí o sí a buscar $150 todos los días o $200 todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienes un horario, si no tienes una meta solamente, entonces vas todos los días a buscar $200, pero cuesta muchísimo sacar los $200 en esa aplicación. Y eso es si tu aplicación está bien. Porque si tú tienes alguna estrella negativa, si tienes alguna situación de algún comentario negativo que te hizo algún cliente, o sea, te banean. Te banean por completo banean. y empiezan a salirte órdenes súper malas, súper chimbas, súper descontroladas, que te cuesta muchísimo hasta llegar a $100. Y te lo digo porque mi hermano lo sigue haciendo. Mi hermano, yo le he dicho, brother, sácate la licencia, vente a trabajar conmigo.
pero vamos a lo mismo, la responsabilidad, el manejo de estar construyendo equipos, el mundo de las ventas, todavía sigue siendo un tabú para muchas personas. Y yo le digo a las personas que están en este tipo de aplicaciones, ten cuidado, porque aparte de esto te empiezas a codear con personas que empiezan a perder la confianza en ellos mismos y piensan que solamente la solución es hacer este tipo de aplicaciones. Yo te lo digo porque yo lo viví. ¿Tú estuviste ahí? Yo empecé a perder la confianza en mí. Yo pensé que no podía hacer absolutamente otra cosa para poder ganar dinero. Y de repente me veo yo metido en un carro 12 horas al día, 10 horas al día. Y decía, Dios mío, ayúdame, dame la oportunidad para yo poder reaccionar. ¿Y con eso te daba para pagar tu gasto? Siempre estaba el día. ¿O el límite? Porque tú siempre terminas haciendo esto. Mira, ya pagué el carro. Entonces ahora me toca la casa. Entonces ahora, dale, para la casa. Pagan la casa, ahora la luz. Pagan la luz, ahora el teléfono. Oh my God, otra vez el carro otra vez. Y otra vez el seguro, otra vez. Entonces, nunca, date cuenta de todos los amigos que puedes tener que hacen aplicaciones. Si tú lo invitas para acá y pasan una hora aquí contigo, están ya estresados que tienen que aprender la aplicación para irse. Y menos hoy, ¿qué hoy es hoy? Viernes a las 12 del día. Es casi imposible. Imposible. Es imposible. Entonces, ¿cuáles que son dueños de su tiempo? Nunca tienen tiempo para nada, siempre están estresados. El otro día vi un amigo también que él comenzó conmigo en el mundo financiero el año pasado. Él hace Uber. Y hace un par de semanas estaba cenando en un restaurante. En el Doral. No sé, 7 de la noche. Comiendo y tomándome algo súper sabroso. Y de repente él entra a buscar una orden. Y yo me le quedo viendo. Y él se me quedó viendo con pena. ¿Sí? Y yo le digo, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo estás? Y él me dice, ¿qué pasó, Rafa? ¿Todo bien? ¿Y tú? Y yo le digo, chamo, excelente, huevón. Más nunca te vi, ¿qué te pasó? Y él dice, bueno, aquí es lo mismo. Y yo le digo, marico, ¿y hasta cuándo vas a estar en lo mismo, brother? Hace 1 año y medio que nosotros iniciamos con el proyecto y la estamos partiendo y tú sigues haciendo Uber. ¿Crees que es conformismo? Yo pienso ¿Por qué crees que sea? Yo creo que es el miedo. Es el miedo, sí. El miedo paraliza. El miedo paraliza. El miedo te hace de repente... yo siento que de verdad, chamo, escuchar a la gente incorrecta te hace que tú de verdad tomes esas decisiones incorrectas. Y lo más interesante es que haz una investigación un día, tú que estás haciendo este tipo de contenido, y anda a vete tú con un micrófono y te pones a hablar con todas las personas que hacen Instagram o que hacen Amazon. Todos te van a decir que eso no sirve. Todos te van a decir que eso está mal. Tú le preguntas, ¿y cómo va tu día? Así el día le esté yendo bien, te van a decir, no, esto no sirve. No me llegan órdenes, nunca llegan órdenes. Pero lo siguen haciendo, que es lo más jodido. Es increíble porque se convierte como en una adicción. Es impresionante. Yo digo, wow, yo de verdad, yo no podía salir de allí. Yo no podía salir de allá. ¿Cómo Aparte, saliste? Mira, porque justamente el año pasado, cuando te comenté que estaba pasando por una situación financiera súper difícil, que una compañía que yo estaba montando, ¿ok? Unos socios míos se pelearon y casi tuve una deuda impresionante. Porque había pedido préstamo, porque me había descapitalizado, porque me había quedado sin dinero. ¿Ha sido tu pérdida más grande? Sí, en este caso, aquí en Estados Unidos sí. Sí, 100%. ¿Puede la gente escuchar cuánto fue el monto más o menos que Sí, ascendió? entre 250 y 300 mil dólares más o menos, en deudas. En deudas. Y no tenía los ingresos para poder pagar mis gastos mensuales. Estaba pasando por una situación, la casa retrasada. O sea, le invirtieron mucho capital al negocio. Bueno, es que de repente no era mucho capital, pero para mí sí lo era en ese momento. Para mí era un dinero que yo no tenía la capacidad económica para meterme en un proyecto como este. Pero me dijiste que no eras tú solo, era varias gente. Éramos 5. Y todos estaban construyendo capital. Todo el mundo estaba contribuyendo, pero yo era el que menos capital tenía en ese momento. Pero por eso le invirtieron bastante capital, porque si me hablas de 300,000 entre 5, ¿me entiendes? Es más o menos, sí. Porque era una empresa que era grande, pues. Se va casi $2 millones ahí. Esa era la proyección, por decirlo así, ¿no? Casi $2 millones de dólares. Pero no, y eso era el inicio. Eso era la punta del iceberg. ¿Y como nunca dicen. salió? Nunca salió al mercado. ¿Cómo Hubo una discusión. Entonces, bueno, al final, entre la discusión, todo se quedó en el aire. Nunca pudimos salir al mercado, nunca pudimos ¿Y hacer cómo nada. Rafa García se recuperó de esa situación? Mira, en ese momento fue difícil. Me puse a respirar profundo. Dije, tengo que hacer algo diferente. Y ahí justamente la recomendación que le doy a las personas, me puse a estudiar.
empecé a estudiar sobre trading, empecé a estudiar de inversiones, empecé a sacarme la licencia, lo que es bienes raíces. Siempre has sido muy estudioso. Y la verdad es que yo creo que agradecido siempre con la primera persona que me invitó a desarrollar el mundo de redes comerciales porque me enseñó a leer. Y yo como ingeniero civil, todo el tiempo era una calculadora, yo no leía absolutamente nada. Una calculadora. Y él me enseñó a leer y me enseñó a escuchar audios de crecimiento personal. Yo me acuerdo que yo me montaba en el carro con él y yo le decía, qué fastidio, quita ese audio, pon música. Y cuando empecé a escuchar Jim Rohn, que escuché la parábola del sembrador, le dije, no la quites, déjame escucharla, que me encantó. Yo creo que desde ahí fue. Entonces en ese momento empecé a estudiar, a investigar dónde podía involucrarme nuevamente. Y bueno, en ese momento, como te comenté, agradecido con una persona que ha sido bien influyente en mi vida, que se llama María Reinhardt, que seguramente va a escuchar esto. Siempre agradecido con ella porque me volvió a dar la visión de empezar a conectarme con personas, de empezar a codearme con otro estilo de personas. Me dijo, estudia, sácate las licencias, aprende del mundo de inversiones, en el mundo de bienes raíces y todo esto. Y así lo empecé a hacer hasta que me puse con el tema de los seguros, ¿no? En ese momento empecé a hacer cuentas indexadas, todo lo que eran anualidades, todo lo que era planificación, protección, pero yo me dedico al 100% es a construir agencias. Yo tengo un sistema de liderazgo, un sistema de entrenamiento y capacitaciones donde nosotros le enseñamos paso a paso qué tienes que hacer tú para desde cero poder hacer tus primeros $100,000. Ese es nuestro proyecto. Y de ahí llevarlo al $1,000,000. Nosotros tenemos el sistema completo para poder hacerlo. La persona que me involucró en todo esto es uno de los top en la industria con su esposa. Y la verdad que yo siempre voy a estar agradecido con ellos porque en ese momento muy difícil, donde yo tenía 2 meses retrasado de mi casa, no pagaba las cuentas a tiempo, tenía overdraft. Me acuerdo que me invitó un día a Atlanta y tenía la cuenta en negativo. Eso fue hace 1 año y 4 meses. ¿Hace poquito? Hace poquito. Y la verdad es que ahorita me acaba de llegar a 1099 y yo digo, no lo puedo creer. O sea, increíble el resultado, la agencia que hemos construido, más de 500 personas, el negocio que estamos haciendo ha sido una locura, pero tiene que ver con el vehículo que uno escoge. Entonces, claro, cuando yo hacía Uber y hacía Instacart... ¿Tenías un vehículo igual? Pero estaba muy limitado. Exacto. Muy limitado porque, número 1, limitado por los pedidos. Número 2, limitado por los rewards de las personas. Número 3, por el sistema y las aplicaciones. Aparte, la competencia que hay. Sí, brutal. La competencia es brutal. Entonces, es capaz de ir a invertir 12 horas y a veces no te ganaban ni $50. Es lo que te digo, mucha gente va solo pensando o vive hoy en día pensando en $100, en $200, $300. Eso no es dinero. O sea, tú vas al mercado y te gastas $300 en un carrito, es increíble. Un carrito y te dura una semana. Eso no es dinero. Te quiero preguntar algo aquí. Rafa García, ¿qué valora hoy? Después de todas las situaciones que ha pasado y todo el camino que has recorrido, ¿qué valoras hoy? Yo creo que las caídas que he tenido han sido ese aprendizaje que me ha ayudado a entender que uno necesita aprender de ciertas cosas en este país. Número 1, finanzas personales. Siento que eso es algo primordial para tú saber cómo funciona la economía en este país. Número 2, ¿crees que la mayoría de la gente no sabe manejar dinero? No tiene ni idea. ¿Ni idea? No tenemos idea. No voy a hablar de la gente. Voy a hablar de mí. En ese momento no tenía ni idea. No le daba importancia. No entendía cómo invertir en la bolsa. Tengo que echarte un cuento muy cómico porque no podemos terminar sin este cuento. Yo estaba haciendo Amazon Flex. Imagínate, ¿no? O sea, has hecho... No. He hecho de todo. Y nos pudiéramos quedar aquí 3 horas hablando y no nos damos ni cuenta. Estoy haciendo Amazon Flex y me toca un bloque, porque eso le llaman bloques, ¿no? No sé si tú lo has llegado a hacer alguna vez. No. Nunca has tenido la oportunidad. Gracias a Dios que no has tenido la oportunidad ni lo hagas. Nunca he interactuado con ninguna aplicación. Excelente. Estoy haciendo Amazon Flex y me toca un bloque en Cocoplon. ¿Sabes lo que es Cocoplon, no? Eso quedan los millonarios allá por Coraqueo, por ahí, ¿no? Coraqueo, correcto. Me toca esa zona y digo, bueno, por lo menos me toca esta zona. Pero era a las 11 de la noche. Ven. Entonces ya entrego todos los pedidos. El último pedido, me acuerdo yo en una 4Runner, porque tú sabes que a los venezolanos nos encantan las 4Runner. Sí. La camioneta Toyota. Bueno, cuando llega aquí en principio. Claro. Y entonces estoy en mi 4Runner con mi chalequito de Amazon. Me bajo, agarro las 2 cajas atrás y cuando veo así la casa, veo unas escaleras larguísimas y de repente se para un tipo arriba y dice,
tú eres de Amazon. Y yo me veo así y le digo, no, pendejo, soy de Burger King. Y yo digo, bueno, ¿no estás viendo que sí soy de Amazon? Y el tipo todo emocionado me dice, no puede ser, mira la hora, 11:30 de la noche y tú todavía entregando pedidos. Y lógicamente yo, en mi última entrega, diciéndole así como que, pendejo, ¿dónde te dejo esto, no? Y ¿sabes? Yo con aquella mala actitud, ya obstinado, cansado de haber hecho, no sé, 4 o 5 bloques en el día. Estaba cansado ya, obstinado. Obstinado. Subo y cuando llego a la casa, veo que la casa la están remodelando, una casa que vale $7 millones. Y yo digo, wow, no, porque después lo investigué, ¿no? Me metí en Silo y busqué la casa y le pongo las cajas aquí. Pero yo tenía una norma, y es una norma mía personal. Cada vez que yo me codeaba con alguna de estas personas en una casa, que yo veía que era una casa muy bonita, yo le preguntaba qué hacían. Y casualmente el tipo terminó siendo un venezolano, tenía una empresa de esas de envío, pero me dijo, a mí lo que me hizo millonario fue aprender a invertir en la bolsa de valores, ¿no? Y yo le digo, bueno. Y me dice, ¿tú tienes inversiones? Yo le digo, no, es que yo no tengo dinero para eso. Y me dice, mentira, eso es un error. Eso es una limitación que tú te estás colocando en tu mente, porque hoy en día tú puedes invertir desde $10, $5, cualquier cantidad de dinero. Y yo me le quedo viendo así, yo le digo, bueno, sí es verdad, pero me dice, tienes que educarte. Porque mira este ejemplo, me pone él, ¿no? Y me dice, Rafa, imagínate Amazon. En 1998, ¿qué vendían ellos? Libro. Yo le digo, libros. Y me dice, ¿cuánto costaba la acción de Amazon en ese momento? Yo le digo, no tengo ni la menor idea. Me dice, bueno, imagínate esto. La acción de Amazon ha crecido 150,000 veces desde esa época hasta hoy. Si tú hubieses invertido $1 en ese momento, tú tuvieses $150,000. Si hubieses invertido 10, si hubieses invertido 100, fueras millonario. No es la cantidad de dinero, es saber y tener la educación correcta y tener la información para poder colocar el dinero que tengas en ese momento en el lugar correcto. Y yo me quedo viendo así y digo, tiene razón este tipo, ¿no? Claro. Total de la cosa que él me dice, mira, te voy a dar una recomendación. Hay 2 cosas muy importantes que tienes que aprender en los Estados Unidos. Bienes raíces e inversión en la bolsa. Allí es donde todo el mundo se hace millonario en algún momento de su historia. No importa si eres abogado, no importa si eres médico, no importa si eres contador, no importa si eres emprendedor, si eres dueño de negocio, tienes que estudiar cómo funcionan esos 2 sectores porque allí es donde está la economía de este país. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Y salgo de allí y empiezo a estudiar. Porque la verdad me tomé el consejo como una recomendación muy importante. Claro, es un tipo súper estudioso. Siempre lo he sido, me gusta muchísimo. Nunca me voy a quedar con lo que está pasando ahorita. Voy a siempre a buscar para seguir evolucionando y aprendiendo. Lo escuché también de Anthony Robbins hace poco tiempo. Él decía, no importa si lo utilizas o no lo utilizas, pero si tú quieres aprender a cómo se hacen estas latas, estúdialo. No importa si le sacas en algún momento provecho o no, pero si tú tienes ese deseo, estúdialo. Si quieres aprender a tocar guitarra, hazlo. No importa si te vas a hacer un profesional o no, pero hazlo porque es algo que tú quieres vivir en tu vida. No te pongas a escuchar a la gente incorrecta, ¿no? Entonces me voy y empiezo a estudiar y le digo a mi hermano, como que tú le digas a tu hermano, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar el 10% de lo que estamos ganando diariamente y vamos a invertirlo en la bolsa. Vamos a sacar la aplicación Robinhood y empezamos a poner el 10%. Yo empecé a hacerlo y mi hermano no. Un año después, increíblemente, tenía casi $7,000 guardados. Y tú dirás, bueno, 7,000 no es mucho. Te dabas cómo. Y tú dirás, 7,000 no es mucho. Mentira. Anda a hablar con la gente y dile que te enseñen que tienen $7,000 guardados y no los tienen. No, tienes toda la razón. Tú vas hoy en día y muéstrame tu cuenta de banco y dime que tienes 7,000. No los tienen. Entonces comencé así, de ahí agarré ese dinero, lo invertí en otras cosas y empecé a cambiar mi mindset, empecé a estudiar finanzas, empecé a estudiar todo este tipo de cosas y ahí empecé a entender cómo funcionaba un poquito el sistema y todavía, ojo, todavía soy un aprendiz en muchas cosas porque todavía es muy amplio. Es muy grande, correctamente, pero me encanta el mundo de planificación, de protección, de entender cómo funciona este país en ese sentido, porque ahí tú vas a tomar ventajas. Sí. No importa lo que hagas, créeme que eso te va a ayudar muchísimo a poder desarrollarte diferente en este mundo. Ok, me comentabas, te preguntaba qué valorabas hoy en día, qué valora Rafa García. Me decías aprender a manejar el dinero. ¿Qué más?
Bueno, justamente el tiempo, que creo que es un valor que hay que uno apreciarlo muchísimo porque nunca lo vas a recuperar. Total. Para mí de verdad, seguir viviendo en Estados Unidos y poder tener la capacidad de poder decidir el tiempo que yo puedo utilizar, como hoy que te dije, mira, Nos vemos a las 12, a la 1 y aquí estamos, ¿sabes? Eso para mí de verdad es un valor muy grande. Es verdad, mucha gente ahorita está trabajando y no está mal, pero creo que vive en Estados Unidos, hay muchas cosas que se pueden hacer y sacar provecho y la mayoría de la gente no lo ve por estar metido en 8 a 5, si me hago entender, que es lo que hablábamos ahorita. Cuéntame, ¿qué reflexión dentro de tu camino de vida le puedes dejar a la gente que te está escuchando detrás de cámara? Yo siempre digo que la educación da poder, la información da poder. Yo siento que ahorita hay tanta bulla en la calle de tanta información que tenemos. Creo que lo más importante es poder organizar tus ideas y poder empezar a desarrollar ese tipo de proyectos que te permitan poder crecer y desarrollar algo en grande para ti, ¿no? Tener esa capacidad de poder hacerlo. Entonces creo que la información te va a ayudar a que tú puedas recorrer el camino diferente. No seas como la vieja escuela, ¿no? Que uno dice, me voy a dar golpes hasta que la logre. No, ahorita hay mucha gente que ya se golpeó. ¿Por qué querer hacerlo de esa manera cuando tú puedes definitivamente buscar biografías, información? Ahorita con la inteligencia artificial, hermano, o sea, Se puede hacer todo. ChatGPT es mi amigo número 1 actualmente. O sea, número 1, yo estoy haciendo una cuenta de TikTok, todo con inteligencia artificial. Y en solamente 2 semanas ya tengo casi 200 seguidores. Tengo ya videos de más de 5,000 vistas en una cuenta que era 100% nueva. Todo ha sido porque he ido estudiando el tema de la inteligencia artificial. Una herramienta muy, muy buena. Quiero preguntarte algo antes de cerrar. Me dicen que queda poquito tiempo. Antes de cerrar, y creo que la última pregunta. ¿Tú en qué crees más? ¿En el trabajo duro o en el trabajo inteligente? No, en el trabajo inteligente 100%. Al final el trabajo inteligente te va a ayudar a escalar niveles increíbles, ¿no? Porque justamente con el mismo tema de la inteligencia artificial, automatizar, aprender cómo tú puedes delegar y ser inteligente en los proyectos o en los procesos, te va a ayudar a alcanzar otros niveles que nunca te lo vas a imaginar lo que puede suceder cuando aprendes a trabajar inteligente. Porque a veces nosotros tenemos tiempo o decimos, no, es que pasé todo el día trabajando, pero a veces es un tiempo que no fuiste productivo. Entonces tú tienes que tratar de analizar cuál es el tiempo que tú eres productivo y cuál es el tiempo que no estás siendo productivo. Porque en ese tiempo estás perdiendo tu tiempo pensando que estás trabajando y la verdad estás prácticamente no haciendo nada. O sea, tú eres más, te inclinas más hacia la parte del trabajo inteligente que la del trabajo duro. 100%. ¿Sí? Y por eso yo siento que cuando tú te apalancas es ¿Y mejor. la gente que trabaja duro? No, respetarla, porque yo siento que a veces no nos damos cuenta que actualmente hay millones de trabajos que van a desaparecer. Millones. Y o te adaptas o desapareces. Sí, millones van a Entonces es mejor adaptarte y entender que tienes que, te guste o no te guste, vas a tener que desarrollar ciertas habilidades en la parte de inteligencia para poder hacerlo. Sí. Ojo, en la construcción va a ser así. Yo no sé si tú has visto los robots ahorita que pintan, que ponen piso. Hay uno que hasta que va y te cocina y todo. Y eso va a pasar. Yo vi que hacen casas como con una vaina de concreto, una máquina que pasa echándole así. Y eso va a suceder, le guste o no le guste. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para ser inteligente? Tú, en vez de quedarte pegado en que no puede ser, que nos van a quitar los trabajos. No, sé inteligente cómo tú puedes operar ese tipo de máquinas. Claro, claro. Cómo tú puedes operar el sistema para que esa máquina haga el trabajo. Ese es el trabajo que van a buscar. ¿Quién es el que sabe operar todas estas máquinas y ponerlas todas a funcionar? Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Entonces ahí es donde tú tienes que ser inteligente. ¿Por qué? Porque el trabajo duro va a pasar a un segundo plano. Porque mucha inteligencia artificial va a hacer ese trabajo duro que antes lo hacíamos nosotros los humanos. Entonces tienes que evolucionar, porque si no vas a desaparecer. Y eso es algo que te guste o no te guste, va a pasar. Sí, la evolución constante creo que va a ser en el largo plazo. Todo el ser humano tiene que ir evolucionando constantemente en el largo plazo. Si no, vas a venir y te van a quitar la chamba.
cualquier industria va a tocar la inteligencia artificial. Así mismo Cualquiera. es. Cualquiera. Hermano, ¿dónde te puede conseguir la gente a ti en tus redes sociales? Mire, yo trabajo siempre con Instagram, en YouTube, en Facebook. Todos son las mismas redes sociales. En TikTok, Rafa García Mentoring. Rafa García Mentoring. Mentoring. Los muchachos lo van a poner ahí en la... Sí, Rafa García Mentoring y todas las redes sociales son el mismo usuario. el mismo sign, sí. Ahí ¿Algo- lo vas a poder conseguir sin problema. ¿Algo que te gustaría compartir a la audiencia que está viendo esto? No, de verdad agradecido con ustedes por darme la oportunidad. La verdad siempre me gusta aportar valor desde la experiencia, de poder mostrarle a las personas de que hay personas aquí en este país que no importa cuántas veces te tropieces, cuántas caídas tengas, lo más importante es cuántas veces te levantas, ¿no? Es siempre lo que yo le Totalmente digo a de las acuerdo. personas. Y eso va con todo, con el entrenamiento, con las dietas, con los negocios, con las parejas, con todo. ¿Sabes? Al final, si tú piensas que tu vida va a ser así de lineal, No. te vengo a decir que la vida va a ser así con este tipo de curva. Y así mismo lo digo yo en los negocios. Si tú piensas que tú vas a comenzar un negocio hoy, o tú mismo con este tipo de ambientes que estás haciendo, y va a ser así, y vas a decir, no, todo va a salir, eso es No mentirte. existe. No existe. No existe. Entonces tú tienes que entender que tú vas a tener ciertos movimientos en el camino, que cuando estés en este lugar hay que entender que cuando uno está abajo es donde más energía hay que meterle, donde más intención hay que ponerle, donde más tienes que aprender, donde más tienes que estudiar para poder salir de esta situación y estar aquí. Pero cuando estés aquí tienes que evitar caer en la zona de confort. Porque cuando entras en la zona de confort pierdes habilidades, porque empiezas a acostumbrarte a un cierto estilo de vida y Claro. empiezas a perder las habilidades que cuando te mueven la mata estás fuera de forma. Entonces te va a costar muchísimo volver a salir adelante. Entonces cuando estés aquí arriba, que estés ganando dinero, que tengas un emprendimiento exitoso, ahí donde tienes que ser más planificado, tienes que Ser inteligente. más inteligente, más organizado, para que ese nivel que acabas de subir no lo eches a perder con hacer cosas, inversiones, gastarte el dinero en cosas que no son, empezar a codearte con las personas incorrectas, porque eso Total. empieza a pasar cuando uno llega a esos niveles. ¿no? Y más cuando, por ejemplo, si eres chamo, vives en Miami, tienes plata, buen carro, buena Imagínate. casa, la Más playa. difícil todavía. Exactamente. Hermano, yo estoy súper agradecido de que hayas podido sacar el tiempo hoy, viernes, a las 12 del día, nos hayas podido acompañar. Estoy seguro que tu mensaje, yo creo que todo el mundo tiene un mensaje, y tu mensalidad con esto es poder aportar un valor allá afuera y que la mayoría de la gente vea que hay gente que le está echando, como yo siempre digo, bola a la vida y que está saliendo adelante, ¿me entiendes? Para mí ha Totalmente. sido un placer tenerte en este espacio y espero poder hacer un segundo episodio contigo, no sé, en un par de meses, en un año, y que Seguro podamos que sí. decir, mira, estamos así, y que todo en conjunto pueda crecer. Amén, que Mano, así sea. Gracias por la oportunidad. chicos, si alguien quiere preguntarte algo, lo van a dejar en los comentarios, te van a mandar las preguntas a ti. Si alguien quiere dejar algo en la caja de comentarios abajo, pues comenten. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. Saludos a todos.